Hola, bienvenidos a una emisión especial de Derecho a Disentir, un espacio dedicado a los jóvenes universitarios donde se analizan temas que le interesan a la sociedad. Jimena y yo en esta ocasión platicaremos de la reforma al Poder Judicial de la Federación con algunos estudiantes de la carrera de Derecho. Así es, como bien sabrán, el 21 de octubre se reunieron integrantes de los tres poderes de la Unión en una mesa en la que acordaron crear de manera conjunta una reforma judicial. Así es, y después, el 12 de febrero de 2020, la Suprema Corte presentó la propuesta de reforma. El presidente de la República firmó esta iniciativa, quien después a través de su gabinete la presentó a la Cámara de Diputados. La reforma con y para el Poder Judicial de la Federación abarca distintos temas. Sin embargo, en esta ocasión decidimos platicar de algunos de los ejes principales, como lo son la consolidación del papel de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, el combate al nepotismo y la corrupción, paridad de género y fortalecimiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Para platicar de este tema nos acompañan Carlos Amaya, de Derecho de La Salle, Víctor del Pozo, de Derecho del CIDE, Iris Cruz, de Derecho de la Universidad Veracruzana, Sergio Treviño, de Derecho de la UNAM, Belia Márquez, de Derecho de la UNAM, Elena González Dávila, de Derecho del ITAM, Ivy Guzmán, de Derecho de la Ibero, y Scarlett Mellado, de Ciencias Políticas de la UNAM. Yo soy Regina Sánchez Faso. Yo soy Jimena Jiménez. ¡Comenzamos! Primero, para abrir este programa, tenemos que hablar de la importancia, de la necesidad de presentar esta reforma al Poder Judicial. Sergio, ¿nos podrías platicar un poco sobre esto? Sí, Jimena, mira, para empezar me parece impresionante decir algo sobre esta reforma, ¿no? Es una reforma que está diseñada y pensada por el mismo Poder Judicial de la Federación y eso, por decirlo menos, es inédito, ¿no? Es algo completamente novedoso y es algo que permite como para hablar de en qué contexto se da esta reforma, ¿no? Se da en un contexto de un país que tiene problemas con los ciudadanos, con las personas que son menos privilegiadas y que están menos desfavorecidas, para poder efectivamente acceder a la justicia, ¿no? Y un análisis interno del Poder Judicial de la Federación de decir como que, ok, esto tiene un poco que ver como en la forma en la que el Poder Judicial de la Federación está funcionando y lo que está pasando internamente, estos problemas que están pasando internamente, ¿no? Y entonces llega esta reforma y es interesante tener en conciencia algo de esta reforma. Es una reforma técnica, es una reforma que va a atender problemas internos del Poder Judicial de la Federación, problemas que el mismo Poder Judicial de la Federación diagnosticó y problemas con los que considera que poniendo soluciones y medidas para poder contrarrestarlos podrá favorecer el acceso a la justicia de todas las personas. Con esto que estás diciendo, ¿consideras que, no voy a decir que ahorita no, pero que el Poder Judicial se veía como un ente alejado de la gente, de la ciudadanía, e igual con esto puede cambiar? No sé si, mira, aquí como varios temas, ¿no? O sea, el Poder Judicial de la Federación alejado de la ciudadanía, de la sociedad. Pues concretamente te puedo decir que, por ejemplo, tienes un tema con que la verdad, la mayoría de los casos y el verdadero acceso a la justicia se lleva y se lucha en las primeras instancias, en tribunales locales, y hay una gran distancia entre lo que la Suprema Corte está diciendo acá arriba y lo que realmente sucede en los tribunales locales, en las primeras instancias, ¿no? Que también es un punto importante aquí de decir de esta reforma. Esta reforma es una reforma del Poder Judicial de la Federación. O sea, está dejando como ahí como un pendiente a seguir en el futuro y seguir caminando en esta línea de mejorar este sistema de justicia en México a los tribunales locales. Gracias. Sí, sin duda es muy interesante esta reforma, que es un diagnóstico interno hacia afuera, ¿no? Víctor, ¿te gustaría platicarnos un poco más cuál es tu percepción respecto a esta reforma judicial? Claro, sin duda concuerdo en que se trata de una reforma inédita y muy interesante, sobre todo por la forma en que se gesta. Sin embargo, me permito disentir en el sentido de que, al menos en mi opinión, el diagnóstico sobre la realidad social que hace la Corte es al menos incompleto e incluso en el peor de los casos diría que es hasta selectivo.
Creo que como podemos ver en textos de reforma judicial, particularmente, por ejemplo, los que escribe Lynn Hammergren, pues uno de los puntos centrales para poder hablar de una reforma judicial que pueda ser útil pasa por preguntarse y definir con mucha especificidad cuál es el problema que se busca atacar. Y en ese sentido yo creo que la Corte hace un diagnóstico muy interesante sobre una falta de legitimidad o la falta de confianza de la ciudadanía hacia el Poder Judicial, que sin embargo, en mi opinión, es un diagnóstico un poco superficial porque no alcanza a explicarnos las causas históricas que han derivado en esta falta de legitimidad. No se hace un ejercicio de verdad, de memoria, que nos permita entender que pues, esta falta de legitimidad se deriva en última instancia de décadas de una respuesta indolente, insuficiente y muchas veces incluso, sinceramente, inaceptable por parte del Poder Judicial hacia nuestras diversas crisis de derechos humanos, por lo menos desde la segunda mitad del siglo pasado. Y ahí yo creo que en tanto es un proceso legislativo que no ha acabado, que al contrario apenas está comenzándose a discutir, sí sería muy importante que nuestros legisladores volteen a ver a los procesos de reforma judicial que se han tenido en América Latina, particularmente a la primera ola de reformas judiciales que hubo en el Cono Sur, que se derivan, digamos, de estos procesos de dictadura militar y de represión generalizada, en donde la pregunta central fue, a ver, ¿cómo le vamos a hacer para poder procesar en el Poder Judicial a los más altos responsables de los crímenes más atroces? Y yo creo que en ese sentido la situación de México es muy similar y tendríamos que empezar a encontrar algunas respuestas en procesos comparados para poder entender cómo vamos a tener que entrarle a este tema. Porque yo sí creo un poco que la reforma que hoy estamos comentando pues es un poco mecanicista en el sentido de que arregla unas cositas por aquí, unas cositas por allá, pero no alcanza a explicarnos cómo es que nos va a permitir hacerle frente a la crisis de impunidad generalizada, sobre todo para violaciones graves a derechos humanos. Digo, voltemos a ver las cifras de sentencias en tortura, desaparición, ejecuciones, y en general cómo le va a hacer frente a la crisis de derechos humanos. En efecto, de hecho, en sí no se presenta como la reforma que va a cambiar todos los males del país. Y de hecho, se cuidó mucho que estos cambios así fueran como cositas progresivas y también se cuidó mucho que no fueran cambios administrativos, de la estructura administrativa. ¿Por qué? Porque eso hubiera podido dar un mensaje de que se está afectando la independencia y autonomía del Poder Judicial, sobre todo participando los tres poderes en esta reforma. Pero, pues bueno, es una gran atinación la que haces. Por otro lado, para la gente que nos está viendo, creo que debe quedar muy clara la diferencia entre dos órganos que conforman el Poder Judicial. No son los únicos, pero son de los que se va a hablar aquí, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura. Carlos, ¿nos podrías explicar un poco de las diferencias entre estos dos órganos? Muchas gracias, Jimena. Para ser muy sintético, tanto para los espectadores como para nosotros, la Suprema Corte de Justicia es el máximo tribunal para nuestra nación, para impartir justicia y la última instancia que nosotros tenemos para acudir a ella. Ahorita, todavía antes de la reforma, son dos aspectos que conoce la Suprema Corte de Justicia, que es un aspecto de constitucionalidad y de legalidad. Derivado de la reforma, se piensa que solamente va a conocer de aspectos de constitucionalidad y va a dejar de conocer aspectos de legalidad y los va a atribuir o va a dar esas facultades a otros órganos que próximamente hablaremos. Y ahorita el Consejo de la Judicatura Federal se encarga, es un órgano centralizado de la Federación y dicho órgano centralizado de la Federación se encarga de tres aspectos más importantes: administrar, vigilar y supervisar dicho funcionamiento del órgano federal que imparte la justicia. Dicho órgano está comprendido de 7 miembros. Entonces, en general, esos son los aspectos más torales de cada una de las partes, tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Consejo de la Judicatura. En efecto, resumiendo, la Suprema Corte es un órgano jurisdiccional, un tribunal constitucional, y el Consejo de la Judicatura se encarga de todo lo administrativo dentro del Poder Judicial. De acuerdo. Y bueno, retomando un poco lo que acabas de decir, Carlos, sobre las funciones de la Corte y cómo esta reforma está previendo algunas, pues está limitando un poquito más las funciones de la Corte para fortalecer su carácter de tribunal constitucional. Ivy, ¿nos podrías platicar más al respecto y pues tu opinión? Claro, sí. O sea, primero hay que entender que es un tribunal constitucional. El tribunal constitucional lo que va a hacer es un análisis estrictamente sobre temas de constitucionalidad aplicados, que se separa de la legalidad.
no está versando sobre un fondo, tiene que hacer un contexto muchísimo más abstracto de la norma. Cómo encuadrar si hay un conflicto en lo que se está promoviendo, y podríamos entenderlo incluso desde un tipo de legislación negativa. En sí no tiene la facultad de emitir una ley, pero tiene la facultad de expulsarla del ordenamiento jurídico a partir de la controversia que se pueda encontrar ante una emisión de determinada legislación, reglamento o whatever que pueda chocar dentro de la constitucionalidad del mismo. Ahora, ¿qué es lo relevante del Tribunal de Constitucionalidad? Que hace un examen meramente objetivo. Es decir, no entra del determinado criterio subjetivo que pueda determinar un juez o que pueda determinar cualquier otra autoridad, sino es meramente un análisis muy crítico, muy específico sobre puntos súper relevantes en los cuales vas a hacer un resultado meramente pragmático. ¿Y eso por qué es importante? Es más importante porque la Corte per se tiene una sobresaturación de casos que solo están letargando toda la emisión de justicia. O sea, totalmente, cuando llegan 1000 casos sobre el mismo asunto que versan sobre temas de legalidad que no están siendo un criterio constitucional, un criterio novedoso, están atrasando todo este proceso que podría resultar muchísimo más fáctico si versara sobre temas específicos. De acuerdo, Carlos. Sí, es que difiero, bueno, ya poniendo mi postura, difiero que sea realmente algo bueno, ¿cómo se llama? Que solamente la Suprema Corte de Justicia sea de constitucionalidad. Toda vez porque los tratados, los acuerdos interinstitucionales y los protocolos facultativos que ha celebrado y ratificado el Estado mexicano, dichos tratados, de ahí se desprende que todo derecho humano se va a tener que impregnar en todos los ordenamientos jurídicos. Aspectos federales, locales, bandos, acuerdos, aspectos hasta municipales, ¿no? Incluso el aspecto de legalidad, ya en la actualidad, y creo que por todo ese control difuso que ahorita ya el Estado está versando, creo que la legalidad ya no se puede desplazar o ponerse en diferente posición a un aspecto de derechos humanos. O sea, incluso existe una jurisprudencia que se llama violación procesal en grado predominante por afectación exorbitante. Y esto literalmente dice que en un aspecto de legalidad puede haber una afectación en derechos humanos. Entonces, a mi pensar, creo que todavía la Suprema Corte, no dudo que exista todavía una sobresaturación, pero no nada más existe una sobresaturación en la Suprema Corte de Justicia. Aspectos locales, aspectos de primera instancia, segunda instancia, cada juzgado conoce más de 3,000, 5,000 asuntos diarios, ¿no? Creo que la Suprema Corte también tiene esa sobresaturación. Entonces, creo que no es una forma de excusarse la Suprema Corte de Justicia para dejar conocer de asuntos de legalidad, que esos van a ser jurisprudencia o precedentes, como ahorita podremos hablar, en los cuales dichos aspectos ya no van a ser violados, o mínimo va a versar una vertiente en la cual el juzgador o el aplicador, o como la nueva reforma dice, el operador judicial podrá caminar sobre esos criterios. Ok, pero ¿qué no? O sea, una de las intenciones de esta reforma, al hacer hincapié en una jurisprudencia por precedentes, eso es lo que busca, o sea, quitarle esta gran cantidad de asuntos que llegan tanto a tribunales federales de primera instancia o como hasta la Suprema Corte. Perdón, Belia. Sí, o sea, de hecho, justamente aunado el hecho de que sea un tribunal, o sea, si agarras el hecho de que es un tribunal constitucional de la mano con el hecho, en la Constitución. Claro, o sea, sí, de un tribunal constitucional que revisa solamente sobre derechos humanos que se encuentran en la Constitución, de la mano con un sistema por precedentes, es cuando empieza a tener lógica todo el sistema. No puedes separarlos, pues. O sea, no puedes decir solo tribunal constitucional, ya no ve temas de legalidad y avientas el sistema de precedentes. O sea, lo que el sistema de precedentes quiere decir es que cuando la Corte decida sobre un tema de constitucionalidad o de derechos humanos, este precedente va a ser obligatorio la primera decisión para todos los demás tribunales. Entonces, a partir de esto se vuelve jurisprudencia obligatoria, que es diferente a como es ahora, que tienen que ser las 5 jurisprudencias reiteradas, sin ninguna en contrario, con mayoría. Entonces, esto lo vuelve mucho más sencillo para que los demás tribunales, los tribunales inferiores, puedan seguir resolviendo temas de legalidad basándose en derechos humanos y en la Constitución. A mí, de hecho, el mundo del sistema jurídico por precedentes se me hace encantador y maravilloso, pero yo sí le veo como problemas como a la hora de aplicación, más que todo por la diferencia en sistemas jurídicos, como
Nosotros estamos acostumbrados a un sistema jurídico basado en leyes directas en las que tú tienes una regla abstracta y la aplicas en todos los casos sin importar los hechos. En un sistema por precedentes tienes que tomar en consideración los hechos del precedente y nuestros jueces y nuestros abogados no están entrenados para pensar de esa forma y la argumentación jurídica varía muchísimo. Entonces, si tú ves la forma en la que argumentan los jueces y los abogados en un sistema como el inglés o el americano, siempre están tomando en consideración los hechos del caso anterior para poder resolver después. Y, o sea, no estoy diciendo que sea imposible, solamente que sí es un trabajo muy fuerte para la Corte y para el sistema judicial mexicano, entrenar a los jueces, primero que nada a los jueces, para que sepan resolver en un sistema de precedentes y saber cómo aplicar los precedentes de la Corte, y después a los abogados para que sepan cómo litigar. Y más si consideras que nuestras escuelas de derecho no nos enseñan cómo trabajar con precedentes. Muchos de nosotros, digo, espero que ninguno de nosotros, pero muchos abogados se gradúan sin haber leído una sentencia en su vida, menos van a saber cómo aplicar una jurisprudencia por precedentes. Pero a mí se me hace maravilloso. En efecto, de hecho, una crítica que se hace a todo este sistema de tesis en el Semanario Judicial de la Federación es que, no sé si les ha tocado, por lo menos ver, que en los escritos los abogados postulantes o abogadas postulantes pues copian y pegan la tesis, ¿no? Y es como, pues, esa es toda mi argumentación, esta tesis, sin tomar en cuenta en qué se sustentan estas tesis, todos los hechos, pues todo esto de la teoría del precedente, que es obiter dicta, que es la ratio decidendi, que es lo que tiene que ser obligatorio, que justo es lo que estabas O sea, diciendo. yo tengo, desde que leí desde que leí la reforma, lo primero que decía era como, o sea, es que ¿a qué juez conocen que sepa diferenciar entre un obiter dicta y una ratio equidendi? No hay muchos. O que sepa cómo separar y en qué casos es adecuado separar los hechos de un obiter dicta y en qué casos están ligados. O sea, yo ahora estoy leyendo mucho de responsabilidad y me perturba un poquito que usan sentencias que hablan sobre reparación integral de daño en materia penal para resolver en materia administrativa y es, no sé, o sea, creo que falta, o sea, va a hacer falta muchísima, que le metan muchísima, pues, formación. Yo sí creo que hay un área de oportunidad en decir que un solo precedente pudiera ayudarnos. Sobre todo, un ejemplo, el matrimonio igualitario. Hablar de matrimonio igualitario, no, o sea, no podríamos decir, ok, ya todos se pueden casar. O sea, tuvimos que haber juntado las 5 sentencias para poder dar la oportunidad. Mientras tanto, se seguía contemplando esta parte discriminatoria para las demás personas. Entonces, yo sí me pongo a pensar si realmente vamos a cumplir esta meta de decir, con un solo precedente podemos ejecutarlo y evitamos una serie de posibles discriminaciones que, sin olvidar el carácter, el jus cogens que tiene el no discriminar. O sea, creo que sí pudiera funcionar a lo mejor un solo precedente. Sí, pero... Perdón, a mí, de hecho, el sistema de precedentes me encanta, se me hace lo ideal. Yo platicando con amigos de otras partes del mundo siempre se les hace absurdo que tengamos un tribunal constitucional y que la primera vez que diga que algo es inconstitucional lo sigamos aplicando. Es como, entonces sus jueces siguen aplicando normas inconstitucionales. ¿Por qué? Es absurdo. Sí. Pero sí creo que para aplicarlo aquí en el sistema mexicano requiere inversión del sistema jurídico. Y sí, también otra cosa que tenemos que ver cómo va a relacionarse después los jueces y el sistema judicial con el sistema legislativo. Si de por sí ahora cuando se hacen declaraciones de inconstitucionalidad o la Corte dice que alguna norma es inconstitucional, ¿cuánto se tarda el legislativo en cambiar esa norma? ¿Cuántas veces se ha hecho? ¿Cómo se ha puesto, cómo se han relacionado estos dos poderes en ese sentido ahorita, que es bien difícil que se dé una jurisprudencia? Sí, es justo lo que están diciendo, el diálogo constitucional que debe haber entre dos poderes. Apenas están aplicando los primeros procesos de declaratoria general de inconstitucionalidad sobre la cuestión del uso lúdico de la marihuana, pero apenas va en práctica todo eso. Sí. Scarlett, cuéntanos un poco más sobre esto. Con todo esto que están opinando aquí los estudiantes de Derecho y todo este complemento de información que tenemos, con este gran paso que se atreve a dar la Suprema Corte de Justicia por medio del ministro Saldívar, es maravilloso. Considero que socialmente la justicia en México se ha visto como algo lejano, inasequible muchas veces por las condiciones en cómo se dan los procesos y que la gente no siente todavía esa plena confianza en nuestras instituciones de justicia. Entonces, el hecho de poder sentar esta base de precedentes, de cambiar este chip
para que la gente tenga esa confianza. Obviamente algo que plantea esta reforma es la capacitación a los impartidores de justicia. Entonces, partiendo de eso, yo creo que sí sería importante dotar de ese voto de confianza a este gran paso que queremos dar como país, que queremos transitar hacia garantizar la justicia a las personas, en primera instancia porque no todos tienen la capacidad económica de pagar a un defensor. Entonces, esto propone fortalecer esa parte por medio del Consejo de la Judicatura y crear este instituto donde se capaciten a estos elementos que puedan proporcionar a la gente pues, una salida ante su problema jurídico y me parece a mí muy óptimo que estemos planteando esto en la actualidad y que la Suprema Corte se atreva a dar ese gran paso que nuestro país necesita. Necesitamos un cambio sí porque sí. Sí, de acuerdo. Creo que, o sea, en este primer bloque ya abarcamos, pues, en gran medida lo que implica el fortalecimiento de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional. Todavía nos falta platicar de otros ejes más y ya se nos acabó el tiempo del primer bloque. Entonces, no se despeguen, en unos minutos más estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Regresamos a este capítulo especial de Derecho a Disentir, donde estamos hablando de la reforma con y para el Poder Judicial. Ya hablamos del papel de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional y ahora toca hablar de un problema, un diagnóstico interno de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura sobre corrupción y nepotismo. Primero empezamos con el nepotismo. Elena, cuéntanos un poquito sobre el problema que hay dentro del Poder Judicial. Ok, bueno, creo que es importante recordar que dado que esta reforma tiene como objetivo legitimar al Poder Judicial, es decir, acercarlo a la gente, hacer que la gente crea en la institución que es el Poder Judicial, creo que es importante recordar que uno de los principales pilares a este poder es el acceso al Poder Judicial, ¿no? Entonces, el trabajo dentro del Poder Judicial tiene también sus barreras, es decir, el nepotismo significa que existen personas que deciden poner a algún familiar o alguien con quien tenga parentesco en puestos y al final de cuentas son servidores públicos, ¿no? Entonces, resulta importante discutir y también pues, recalcar que esta reforma sí está destacando este tema como un problema toral pues, existente ahorita en el Poder Judicial. Por medio del plan integral de combate a la corrupción del Consejo de la Judicatura, resultaría pues interesante ver cómo lo van a aterrizar, ¿no? Como que creo que varias cositas así como, o sea, se explica nepotismo, paridad de género, corrupción, pero hay que ver exactamente cómo funciona, cómo lo van a llevar a la práctica, porque creo que un tema que estamos discutiendo hace rato es, este tema, así como todos los demás, suena muy bien en la teoría, pero habrá que ver al momento de que esté ejecutado si es posible y quiénes van a ser las personas responsables. Ahora, otro tema muy importante que creo que está relacionado es el tema de la responsabilidad del servidor público, ¿no? El ligar este tema del nepotismo con ahora sí sancionar a las personas que cometan pues al final de cuentas es un ilícito, ¿no? Sin duda, las personas pues pueden tener los mismos intereses, papá, hijo, mamá, hija. Sin embargo, creo que sí hay que tener mucho cuidado porque puede llegar a haber un conflicto de interés bastante fuerte dentro de la institución. Digo, ¿qué pasa? Pero dado el nepotismo como tema de la reforma, es evitarlo, ¿no? Entonces creo que es importante combatir esto porque al final lo que no le da mucha credibilidad a las instituciones en México es la corrupción, ¿no? Entonces creo que resulta muy importante este tema y que sí se lleva a cabo de la manera adecuada. Ok, pero a ver, quiero poner una pregunta sobre la mesa. O sea, ¿qué pasa si, no sé, Carlos y yo somos hermanos, los dos somos buenos abogados y queremos acceder al Poder Judicial y decimos, bueno, pues los dos podemos trabajar en el mismo juzgado de distrito? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero gánense el puesto. No que sean designados por algún familiar, no que sean puestos por algún familiar, o incluso el método de los nombramientos cruzados de que, ok, para que no se vea mal, pues... Pongo a tu hijo, Elena tú pones a mi hija. Elena pone a mi hija y yo pongo a su hijo y tan, ¿no? O sea, gánense el puesto, ¿no? Claro que sí, debe ser un aspecto meritocrático totalmente, porque es bien sabido, así sin decir nombres, sin decir si es acá o allá, que de repente ya el Poder Judicial se había convertido en algunas áreas o sectores como pequeños nichos de poder, ¿no? Donde las personas contrataban a sus familiares y digo, qué padre, ¿no? La cuestión es que de repente ni siquiera tenían la capacitación necesaria
ante la crisis de impartición de justicia que nuestro país ha vivido durante muchos años, sí es necesario replantear eso y sobre todo trabajar en el tema meritocrático, donde jóvenes como ustedes, o sea, más allá de las condiciones de género, pues puedan oponerse a esa plaza que está disponible, demostrar sus capacidades y habilidades y seguirse capacitando en este esquema de reforma que propone la Suprema Corte. Yo tengo un tema con respecto a la meritocracia, porque si lo estudiamos desde pues, lo que está sucediendo actualmente, esto solamente propagaría las esferas de poder cada vez más y más chiquitas. O sea, sin duda, esto tiene que ser un tema de méritos, pero también, o sea, tiene que ir de la mano con el acceso de personas que no están dentro para que puedan probar que tienen los talentos, la habilidad, pasaron los exámenes, etcétera, ¿no? Y esto está muy ligado con el tema de la ley de carrera judicial, que al final, ¿cómo se va a elegir quiénes son las personas que van a juzgar los casos de la sociedad, ¿no? Al final no es un tema de votación, es un tema de conocimiento, y creo que eso lo destacan muy bien en la reforma. Al final de cuentas, esto solo se va a combatir pues probando que saben hacer las cosas y no cayendo, o sea, no hay necesidad de caer en ningún ilícito como para poder acceder a la justicia y acceder a cargos públicos, porque al final son responsabilidades administrativas las que se están tratando, ¿no? Claro, y justo, o sea, ahí es un tema súper importante, porque entonces pones de frente al nepotismo con la meritocracia, ¿no? Y el nepotismo como este sistema en donde casi que por dedazo se van poniendo servidores públicos en el sistema de impartición de justicia, sin importar su capacidad o no, a este otro sistema en donde lo único que va a importar es su capacidad, pero que al final de cuentas el sistema de meritocracia también está metido dentro de un sistema de desigualdades estructurales, en donde pues no todas las personas van a poder tener acceso a los concursos de oposición, no necesariamente porque no estén capacitados o capacitadas, simplemente porque las condiciones materiales no les va a dar para poder estar en esos concursos, ¿no? Y entonces esta pregunta de cómo combatir el nepotismo probablemente eventualmente también van a terminar en una pregunta como de que cómo hacemos que nuestros servidores públicos en esta impartición de justicia estén capacitados o capacitadas, pero cómo también lo hacemos para que el acceso a la impartición de justicia sea algo verdaderamente accesible para todas las personas, ¿no? Yo considero que para castigar el nepotismo, o sea, entendamos que el nepotismo es una forma de corrupción. Es corrupción y se debe sancionar, ¿no? Y hay elementos administrativos y sanciones. Hay una ley de servidores públicos para sancionarlos específicamente. Entonces empecemos por ahí. Hay que sancionar, ¿no? Si se detecta que están estas estructuras de nepotismo entre familiares, bueno, hacer la observación y la sanción correspondiente, que puede ser hasta la dimisión del cargo y demás. Claro. Actualmente en la Suprema Corte sí se están haciendo responsabilidades administrativas. Lo podemos observar en el informe que se presentó el año pasado. O sea, el Consejo de la Judicatura sí dijo, a ver, hay 16 situaciones en ese sentido, responsabilidad administrativa. Hay 96 personas que se encuentran en una situación que refleja que hay nepotismo, se cambian de adscripción. O sea, sí se están haciendo cambios y creo que también la reforma lo que busca es ir, como decía Jimena hace un momento, ir progresivamente. Y creo que estamos yendo a ese lado. Sí nos estamos moviendo de una manera progresiva. Carlos. Si bien concuerdo con ustedes que tenemos que atacar el nepotismo, mi pregunta es, y bueno, a mi pensar, viendo la reforma, creo que queda un poco acotada en el aspecto de cómo nosotros nos vamos a cerciorar que realmente las cifras que haya sacado el opositor sean reales, ¿no? Porque pasa muchísimo, por ejemplo, en colegios, por ejemplo, un colegio de notarios, ¿no? El de la Ciudad de México. Pues sí, hay exámenes de oposición y uno va a sacar 72 y otro 75. Pues ¿cómo realmente sabremos si ese dato que nos están dando va a ser el real, ¿no? Bueno, pero ese también dato, porque, por ejemplo, en otros países los datos son en automático, ¿eh? O sea, gracias ahorita a la tecnología, los datos y el acceso a la información es en automático. El registro que se va llevando del examen de oposición va siendo en automático y en tiempo real. Creo que nuestra ley queda acotado, porque si bien después hacemos la consulta, pues en ese momento podrá existir un aspecto de corrupción. O sea, realmente sabemos que la corrupción puede permearse en todos los aspectos, aunque lo intentemos acotar. Creo que eso sería como una crítica a esta reforma. O sea, ¿Cómo nosotros sin duda, pero creo que las personas que envían los datos, que publican los datos, a su vez son servidores públicos. O sea, para eso es esta ley, para responsabilizar a los servidores públicos, y lo que está intentando combatir la reforma es que este tipo de prácticas impunes y de corrupción se extingan. Pero es que realmente a veces no
no se ataca al verdadero servidor público. ¿Por qué? Porque tú vas a pedir quién es el responsable, sí, pero a veces el responsable tiene a su cargo 5 responsables más. Sin Y duda, dichos por 5 algo se empieza, responsables- por algo se empieza. Atacas Es sobre progresivo, la cabeza. como lo hemos venido diciendo. No puedes Exactamente. resolverlo en un solo momento. Va a tener que ser Y justo, gradual. Además, y creo justo, que- justo el tema que, o sea, que se aborda y la forma en la que se aborda el tema del nepotismo es como Scarlett también lo dijo muy claramente. O sea, está aparejado la forma en que esta reforma está pensada para atacar el problema del nepotismo con el problema de corrupción, que es lo que Carlos está haciendo ver, que también podría haber un problema de corrupción en el hecho de los resultados en los concursos de oposición. Es cierto, es un riesgo que también puede ser real. Las dos cosas son cosas que esta reforma tiene intención de atacar, pero también, como dijo Elena, o sea, esto es una cosa de que está aquí y que, la verdad, vamos a ver cómo funciona en la realidad y qué efectos va a tener, ¿no? Y de ahí estamos dando un paso hacia adelante y veremos si el paso hacia adelante, ¿verdad? Realmente fue paso hacia adelante o fue medio paso o hacia atrás o fueron más pasos, ¿no? Y reformular y seguir. Claro, además, o sea, igual sí es un problema súper real el que dice Carlos, pero no creo que podamos ser tan inocentes o ilusos como para creer que por la simple expedición de esta ley en automático toda la corrupción claro. del país Claro. va a quedar resuelta. Sí, claro. O sea, obviamente ni siquiera es el propósito de la ley, o sea, obviamente intentar disminuir estos casos y eliminar los casos de nepotismo, pero sería muy iluso creer como, vamos a sacar esta ley para que ya no exista la corrupción en México de ahora en adelante. O Y sea, claro, también como contemplar que lo que se está proponiendo en la reforma al final es un plan que no entran tanto en detalle como la forma en la cual será ejecutado. Entonces, una vez más, como habrá que ver si existe o no diferencia entre lo que dice y lo que va a suceder. Y también como estar todos muy pendientes, o sea, con lupa. ¿Quién está ejecutando esta reforma? ¿Por qué esta persona? O sea, al final todos nosotros tenemos derecho a preguntarnos por qué alguien está en tal cargo, por qué pasó un concurso. O sea, saben, como yo creo que esto es importante de la reforma, que este plan prevé esta situación. Es una manera de legitimar ahora sí que el cargo, ¿no? O sea, que Exacto. puedas justificar que no fue solo porque alguien dijo esto, porque simplemente llegaron a esto. Fue una persona que pasó por todo un proceso, que lo argumentó, que fue evaluado constantemente. Hay pruebas. Y pudo llegar hasta ese cargo. Sí. Claro, y al final este tema de la confianza con las instituciones, eso es a lo que se busca, ¿no? Alcanzar esta confianza para que no tengamos que estar dudando paso por paso de todo lo que se hace, ¿no? O sea, es como un voto de confianza a esta nueva forma que se busca implementar pues la carrera judicial. Víctor, a todo esto, ¿tú qué opinas? Bueno, creo que se han vertido distintos comentarios interesantes. A ver, yo creo que sobre el tema de la gradualidad del que iban hablando y que por ahí surgió un comentario de no se espera que la reforma pueda como atacar todos los problemas ni lograr un resultado de un día a otro. Yo creo que con lo que me podría quedar un poco insatisfecho es que, digo, a ver, la ventana de oportunidad para promover una reforma judicial no se abre todo el tiempo. Y creo que también si nos están mostrando esta reforma como la reforma judicial que va a generar un cambio profundo y relevante en el Poder Judicial, yo al menos no alcanzo a ver cuál es el plan. Digamos, si esta es como la versión número 1 y después va a venir una versión número 2 y después una versión número 3, para realmente llegar, digamos, al objetivo último. Y en ese sentido yo creo que la situación del país sí nos tiene que obligar a poner un estándar muy alto para evaluar cómo viene la reforma. Y ahí particularmente yo creo que nos tenemos que preguntar cómo es que esta reforma nos va a ayudar a construir una justicia que llegue a estar suficientemente reformada en términos de normas, en términos de operadores, en términos de procedimientos, para realmente poder enfrentar nuestra crisis. Y ahí creo que el paso que dan en el fortalecimiento del Instituto de la Defensoría Pública es relevante. Creo que hay cosas que nos quedan a deber, particularmente en relación con el tema de violaciones graves. Recientemente el Instituto de la Defensoría ha emprendido tareas muy relevantes, creando unidades especiales, por ejemplo, para combate a la tortura. ¿Nos puedes platicar brevemente qué es este instituto para los que no saben? Claro, el Instituto de la Defensoría Pública depende del Consejo de la Judicatura Federal y tiene el mandato, digamos en términos llanos, de proporcionarle un abogado en determinados procedimientos, ya sea para asesoría o para representación jurídica, en distintas materias en sus procesos federales. Ok, ya entrando en estos temas, sería bueno hablar del Instituto Federal de la Defensoría Pública.
Ivy, ¿sabes qué cambios hace o qué mejoras hace esta reforma en cuanto a la Defensoría Pública? Y la importancia también de la Defensoría Pública en México, creo que es importante. Sí, bueno, lo que se pretende atacar es que, aunque es muy difícil, independientemente de cuestión de clases, usualmente cuando inicias un procedimiento se te asigna un defensor público, pero tú no tienes la certeza, que por regla general son excelentes porque ven 10,000 casos al día, de una defensa técnica y adecuada. Esto es un principio muy importante dentro de la defensa, porque ¿en qué consiste? Una defensa técnica es que sea ejercida por un abogado o un licenciado en Derecho, y adecuada es que sea suficiente para defenderte, porque si hay vicios desde un inicio, en el momento en el que eres imputado, pierdas toda tu presunción de inocencia o todo lo que puede salir en tu contra, necesitas necesariamente estar preparado para esto. Lo que se pretende hacer con este instituto es precisamente prepararlos o preparar a todas estas personas que van a ser defensores de oficios, ya sea como para asesoría o incluso para la representación, para que puedan proporcionar la mejor posibilidad y tratar de equiparar un piso para aquellos que no pueden acceder a una defensoría privada o hay peligro en la demora dentro de su defensa, que puedan resolverlo de una manera mucho más práctica con alguien que sí tenga estos conocimientos adecuados y sí pueda proporcionar esta defensa. En efecto, bien es la crítica que hacen, que se ha hecho durante muchos años, que la justicia es un privilegio, ¿no? El acceso a la justicia ha sido un privilegio, el cual no debe de ser, debería de ser absolutamente para todos en igualdad de circunstancias. Sergio, platícanos un poco de qué opinas sobre este cambio de lo que ha hecho Ivy sobre el papel de los defensores públicos. O sea, aquí el tema con los defensores públicos es súper importante, ¿no? O sea, justo como Ivy lo estaba diciendo. Y la verdad es que uno de los problemas que a mí sí me ha tocado ver en defensores públicos que he visto, en situaciones concretas en las que he visto, es como falta de preparación, falta de tiempo, malas condiciones laborales, etcétera, ¿no? O sea, y pues claro, si tienes un defensor público, por ejemplo, que es mal pagado y además tiene como malas condiciones laborales y le dan la carpeta de investigación 10 minutos antes de la audiencia inicial, pues ¿cómo va a defender verdaderamente a un imputado que probablemente por algún otro tema estructural de corrupción está ahí y no tiene nada que ver? Y entonces ese imputado pues ya llegó a la cárcel 20 años y a ver cómo lo sacamos, ¿no? Y entonces aquí en la reforma, que me parece súper interesante, es que tiene la intención de que estos defensores públicos estén capacitados por esto, que hace la reforma de intentar cambiar no solo la denominación, sino también las funciones concretas del Instituto de la Judicatura Federal a esta Escuela Federal de Formación Judicial, y capacitar también a estos defensores públicos, ¿no? Capacitación que es súper importante, ¿no? O sea, que todos los que estamos en el ámbito de derecho y todas las personas también que imparten justicia deberíamos de tener, ¿no? O sea, deberíamos de seguir actualizándonos, deberíamos de seguir sabiendo qué es lo que está pasando y poder prepararnos mejor también, tanto como para impartir justicia como para defender a las personas que representamos. Entonces, en ese sentido, el papel que hace la Defensoría Pública para que todas las personas verdaderamente puedan acceder a la justicia, no solo se trata de que efectivamente tengan las condiciones para que puedan acceder, que sería que haya suficientes abogados o abogadas de oficio, sino que también estos abogados o abogadas de oficio efectivamente puedan ejercer sus derechos hacia el acceso a la justicia. Por supuesto. Carlos. Muchas gracias. Bueno, dos cositas, ¿no? Ahorita tú, Jimena, dijiste que un acceso para justicia para todos, ¿no? Y a mí me resalta que en los fines de la reforma llega y te dice Defensoría para una adecuada justicia para los pobres. Yo creo que, si bien sé que vamos a tener que superar esa forma de un aspecto abstracto, impersonal, ¿no? De la misma ley, ¿por qué en el momento ya desde el principio, desde que te estás poniendo el fin, por qué solamente segregar o encuadrar a ellos, ¿no? O sea, yo creo que la ley nos lo marca en sus apartados constitucionales, nos dice que la justicia tiene que ser gratuita para todos. Podemos hablar de empresarios, un empresario de gran nivel a nivel nacional también tendría que tener acceso desde la exposición de motivos pues a un defensor de oficio, ¿no? ¿Por qué la segregación? La cuestión... Tengo un punto hacia Carlos, ya desde hace rato ha querido sacar esto y yo traigo atorado esto. Ojo, no hay que confundir discriminación con distinción. No, segregación. No, pero es que espera, estamos haciendo una distinción, a un grupo en situación de vulnerabilidad.
Ojo, los criterios internacionales, yéndonos un poco al sistema interamericano. Caso Hacienda Brasil Verde contra Brasil. ¿Qué dijo la Corte Interamericana? También la pobreza es una condición que debe ser Sí, protegida. categoría sospechosa, claramente. A ver, espera. Con respecto al tema de eso dice la ley, eso no dice la ley. En Sí, primer lugar, claramente, sí. la ley, eso no es la ley. Exposición de motivos, si leíste en el Es apartado algo principal. completamente diferente a la ley. No, En segundo lugar, se está haciendo énfasis en que la mayor parte de la población en México, sin duda, no tiene los recursos para acceder a la justicia como lo tenemos la mayor parte de nosotros. La mayor parte de la gente, si puede ganar un caso, es porque tuvo acceso a justicia privada, es porque tuvo acceso a justicia, un abogado, contratarlo. La cantidad de dinero que está de por medio es impresionante, así que no me puedes decir que ahí hay un tipo de discriminación Claro, o segregación, a ver, es que- porque no existe la contrario, discriminación reversa. Exacto, al mismo nivel. Mi derecho de réplica, por favor. A ver, adelante, Ivy. No, o sea, lo que estaba comentando Elena, que lo que estamos tratando de hacer es equiparar un piso, que todos puedan estar. No estoy haciendo una distinción, no estoy haciendo un separarte de tú por determinada cualidad específica, estás fuera de ahí, te voy a dar una concesión. Al contrario, estoy tratando de integrarte y ponerte al mismo nivel que todos estos. Lo mismo que pasa con paridad de género, lo mismo. Hablando Yo tengo ahorita que de decir género, Sergio. una distinción como que me parece importante, solo como para no perdernos en lo que nos estamos debatiendo, ¿no? O sea, número uno, el hecho de que la justicia tenga que ser gratuita implica A todos. que no estoy diciendo A todos, eso, claramente. no estoy hablando sobre ese tema en específico. Implica que los órganos jurisdiccionales no nos pueden cobrar por impartirnos justicia, ¿no? Para empezar. Esa es como la primera cosa, que es no tener cuotas, no tener tarifas, ¿no? Que eso es algo que constitucionalmente está prohibido, ¿no? Ni regalos. O sea, nada. O sea, sí, pues sí. Gracias. El otro tema es que efectivamente en un tema como de derechos humanos y de amplitud, cualquier persona debería, no solo en este sentido de que tu justicia sea gratuita, de que no tengas que pagar para que te puedan conocer de tu caso, también tendría que ser que tú pudieras tener acceso a una defensa gratuita, ¿no? Pero eso es un tema, para empezar, hay que poder separarlo, ¿no? Y aquí no estamos debatiendo precisamente sobre que nos impartan justicia, sino sobre el tipo de defensa que tenemos derecho, ¿no? Que podríamos tener derecho a un tipo de defensa gratuita. ¿Cuál es el punto aquí? Cualquier persona que esté privilegiada económicamente, supongo que con mucho gusto y con mucho sentido, podría ir a la Defensoría Pública a pedir a algún defensor público y demás, si cumples los requisitos para que se te otorgue un defensor público y demás, sí. ¿Por qué se le privilegiaría primero a los pobres? Porque no tienen para pagar un abogado particular. Sé que todavía hay mucho que decir de este tema. Podríamos dejarlo para el tercer bloque. Hemos terminado con el tiempo de este segundo bloque. Esto es Derecho a Disentir y regresamos. Regresamos a este capítulo muy interesante y muy debatido de Derecho a Disentir. Estamos hablando ahorita específicamente sobre la Defensoría Pública. ¿Qué implicaciones tiene y por qué se hace algunas distinciones en cuanto a la exposición de motivos? Carlos, tu contrarréplica a todo lo que te han estado diciendo en los últimos minutos. Bueno, mi contrarréplica es, al momento que tú, por ejemplo, que es un tipo de control constitucional, pones un amparo, ya sea autoaplicativo o heteroaplicativo, en el momento que tú haces tu silogismo en concepto de violación, aquí siempre hay interpretación judicial, auténtica, legislativa. En la interpretación judicial, de ahí podrías agarrar esta vertiente de aspectos de exposición y fines de dicha ley o dicha reforma, ¿no? Por consecuencia, sí se podría ver una segregación. Yo creo que es una... ¿Por qué? Porque la ley tiene que ser abstracta, impersonal, ¿no? Realmente, al momento... O sea, entendamos que también se va a seguir protegiendo a esas categorías sospechosas que están contempladas en el artículo 1 de la Constitución. Pero al momento de que el legislador tiene que aplicar la técnica legislativa, tiene que ser muy preciso al incluir a todos, ¿no? Y como les comento, la plenitud hermética, que es lo que maneja la Suprema Corte de Justicia, tiene que ser hermética al momento de emitir esto, y por eso con los tratados internacionales, con la jurisprudencia, con la misma Constitución, ya se está haciendo la integración a la persona tal vez en una afectación en escasos recursos o aspectos económicos. Pero en la misma exposición de motivos a mí me resalta por qué realmente poner esa parte de una defensa adecuada para las personas en aspectos de pobreza. Eso sería bueno, a mi pensar, un aspecto pues
¿por qué así remitir ese aspecto? Beria, ¿querías agregar algo? Sí, o sea, yo solamente quería decir que esto en realidad, o sea, es una medida positiva en favor de un grupo en vulnerabilidad. Las medidas positivas existen y no solamente existen, están súper aceptadas y recomendadas a nivel internacional. ¿Qué son estas medidas positivas de las que hablas? Las medidas positivas es cuando se establecen medidas en favor de un grupo que tradicionalmente o históricamente se ha encontrado en un estado de vulnerabilidad con el propósito, el único propósito, de ponerlo en un estado de igualdad o de la igualdad más posible con el grupo predominante. Un piso parejo. Un piso parejo, en pocas palabras. Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, en caso de derechos indígenas, en donde son las medidas positivas esenciales, existe, por ejemplo, la obligación de llevar a cabo, es que no se me ocurre ningún ejemplo, pero, por ejemplo, la obligación de llevar a cabo una consulta previa a un grupo indígena antes de utilizar o antes de comprar sus tierras. Claro. ¿Okay? Eso no existe para el resto de las personas. Si el Estado necesita construir algo en el rancho de un privado, llega y lo expropia. Fin. Si es un grupo indígena, primero se tiene que hacer una consulta previa libre e informada. Por favor. Una consulta previa e informada. Este es un derecho reconocido a nivel internacional como una medida positiva en favor de un grupo en vulnerabilidad. Ahora, esto de que se le dé preferencia a personas que son económicamente vulnerables respecto a que se les dé una representación gratuita, no solamente existe aquí en México, de hecho es el común denominador en el mundo. Si vemos derecho comparado en Estados Unidos, de hecho solamente las personas debajo de cierto nivel económico tienen derecho a una representación gratuita. En Europa, en algunos países, es exactamente igual. ¿Y esto por qué? Porque el propósito de que el Estado ofrezca este servicio es justamente para poner en un estado de igualdad a personas que tienen capacidad económica con personas que no. Claro, entonces, tocas un punto muy importante, el tema de los indígenas. Hemos sido testigos a lo largo de la historia y de la impartición de justicia que en algún momento ni siquiera tenían acceso a que les tradujeran en su propia lengua. O sea, la calidad de indefensión que estaban estas personas, obviamente reconocido como un grupo vulnerable y ciertamente estos sectores sociales, con toda esta riqueza cultural que representan, también están acuñados al tema de la pobreza, ¿no? Lamentablemente, de falta de desarrollo en sus comunidades. Entonces, es esta intención social también de la impartición de justicia, de que se reconozca a estos grupos y, por supuesto, que se les tiene que dar prioridad por esa condición de indefensión en la que están. Elena, creo que otro ejemplo muy claro, que volviendo un poquito a la reforma, un ejemplo muy claro que se puede ver aquí de medidas afirmativas es el tema de la paridad de género que se toca en la reforma. A mí, en lo personal, me hubiera gustado ver un poco más de cómo serían las acciones más concretas, de cómo se va a combatir, porque pues al final de cuentas es un problema existente en México. La mayor parte de los servidores son hombres, no mujeres. Esto se tiene que balancear, es decir, no significa que las mujeres vayamos a tener una situación mejor que los hombres, mayores oportunidades, simplemente vamos a estar en el mismo escalón, lo mismo que están intentando decir con tal vez esta frase poco afortunada de justicia para los pobres. Yo creo que es muy importante tocar este tema de paridad de género antes de que se termine el programa. Es importante dentro del Poder Judicial darle pues, estas oportunidades a las mujeres porque al final de cuentas esto es un problema estructural, de desigualdad estructural en México y pues creo que es importante ver cómo van a ser ejecutadas una vez más estas medidas de paridad de género, ¿no? Sí, por ejemplo, tenemos 3 ministras y son 11 espacios, ¿no? Los que representan. Hay por ahí, entrada. Digo que ya en la actualidad y el ministro Arturo Saldívar dio esta posibilidad, ¿no? También que hubiera esta posición de magistradas directo, entonces magnífico. Vamos avanzando y eso me alegra como mujer. Y a mí se me hace súper importante señalar, porque siempre sale la persona que dice, pero es que también puede ser que hayan más hombres abogados que mujeres abogados, y entonces por eso tienen que haber más. Sacando datos del INEGI, ¿no? Sí. Casi, bueno, casi. yo solamente, o sea, por ejemplo, mi generación de Derecho de la UNAM fue la generación, por primera vez en la historia, en la que se graduaron más mujeres abogadas que hombres. Entonces, o sea, podemos ver que en general sí existe más o menos un equilibrio de profesionistas en derecho de mujeres y hombres. O sea, no es... No, y también es así, pero es que existe que se está prohibiendo la misma reforma judicial. O sea, esto era impensable incluso hace 10 años. ¿no? Hace 2 años. Yo soy la persona que va con ese sustento, la verdad. Es que
Oye, Carlos, ¿piensas que la paridad de género contemplada en la va en contra reforma de la igualdad. discrimina a los Claramente, hombres? espera, permítanme expresarlo de tu con argumento. datos, con autores y todo. Brevemente, Por favor, no. Poyet, Ay, Ferriaioli lo escuchamos. dice que la paridad de género es segregación. Y no. ¿Quién lo Plenamente. escribe? Hombres. Poyet y Ferriaioli. Hombres. Permítanme. Quiero señalar que hombres escribieron el siglo pasado. Escucha. Sí, de hace no sé cuánto Hombres que tiempo. escribieron el siglo pasado. Es- Gracias. A ver, Permíteme. escuchen el argumento No, de pues, Carlos. Aspectos que se escriben quiero en el siglo responderle, pasado se siguen sustentando en jurisprudencias de la 10ª época. Y se Entonces pueden también cambiar. lo veamos, pero permítanme. Esa es la finalidad. Solamente, ¿cuál estaría el Progresar. problema? ¿Cuál es el problema de que un hombre puede escribir sobre aspectos de mujer? Como una mujer puede escribir. Ese no es el tema ahorita. No, es que me están diciendo, es que Número uno. la licenciada Regina Estás llega y me cambiando dice, la premisa. ¿quién lo escribió? Hombres. No habría problema que un hombre pueda escribir en aspectos de mujer y una mujer pueda Bueno, porque- escribir en aspectos de... Es que ya estás hablando de sí. actualidad y hablas permi- del pasado mire, como aplicarlo a la solamente yo actualidad y creo- no o sea, sé. la- La realmente segregación la- y ahorita ya estamos progresando Orden. con esa segregación. Orden. La hermenéutica correcta Es que para... esperen, Te déjenme escucho. hablar. A ver, no, esperen. Ya termina. Tu punto, Solo Carlos. establece tu premisa y no Claramente. cambies, por favor. A ver. Realmente sí se tienen que hacer datos, ¿no? Concuerdo contigo que en la actualidad, ahorita en diferentes áreas, ya sea medicina, ya sea derecho, obviamente las mujeres empiezan a ocupar campos y los hombres tal vez menos o viceversa, ¿no? Tal vez los hombres empiezan en otros campos nuevos que antes no tenía tanta oportunidad. Pero creo que realmente para que exista una igualdad entre hombres y mujeres, porque es igualdad entre hombres y mujeres, debe existir un aspecto realmente de un estudio cuantitativo más no cualitativo. Un aspecto cuantitativo. ¿Por qué? Hay que ver, sí, como tú dices, las nuevas generaciones, y concuerdo porque está pasando con mi generación, existen más mujeres. Pero también hay que ver las mujeres hacia qué enfoque ellas mismas quieren ir. Porque puede ser que en el Poder Judicial tal vez a mujeres no les atraiga estar en el Poder Judicial. Y es muy válido, puede ser. O puede ser viceversa. Claramente puede ser viceversa. Yo no lo estoy diciendo. Realmente yo lo que me atrevería a decir es hacer aspectos cuantitativos para un respeto tanto a los hombres y a las mujeres, para que sea realmente un aspecto de igualdad de género. Sé que es una acción efectiva porque lo entiendo, porque por los anales históricos se tienen que hacer estas acciones efectivas, tales como en el metro, tales como en otros tipos de reformas, pero realmente creo que... Afirmativas. Acciones afirmativas. Positivas o afirmativas realmente no importa le el mucho, término. ¿no? El aspecto... De ¿no? acuerdo. Entonces, tu punto es que tiene que haber estudios cuantitativos y no cualitativos. Solamente. ¿Tú qué dices, Sergio? Y ya ver. tenemos que empezar a... O sea, buen debate. También debate que para mí es pasado, acabado y demás. Superado. Este, ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Eso es súper obsoleto. Base clara. Cuando la Constitución está nombrando categorías sospechosas, no está nombrando categorías sospechosas como si fuera un término formal en donde yo digo género, me estoy refiriendo a hombres y a mujeres. No, la categoría sospechosa como término formal está llamada a tener un contenido material. Y este contenido material se ve llenado por unas cuestiones histórico y estructurales. Entonces, cuando dice género, no está pensando específicamente que esa aplicación va a ser para los hombres y para las mujeres, sino va a ser para que a las personas que en razón de género, histórica y estructuralmente, han sido efectivamente segregados. Y disculpa, soy hombre, no somos segregados. No, espérame. El protocolo... A ver, llegas y me Elena, dices... perdón, el- Carlos. Espera, Carlos Elena. No, pues, o sea, sinceramente creo que este debate no deberíamos estarlo teniendo. El tema de igualdad está completamente superado. A las mujeres y a los hombres se les debe dar la misma oportunidad. Y al final es lo que la reforma está buscando, paridad de género. No estamos diciendo que los hombres no van a tener la oportunidad de ser jueces. Sin duda van las a poder mujeres tener no la quieran ser oportunidad. O que no queramos ser, y ese es otro tema. ¿Por qué no querrían las mujeres entrar a un sistema pues liderado por hombres? Tú dime. ¿Por qué? O sea, ¿qué incentivo acosador. tendría yo? O sea, No, al a final de ver. cuentas, hay temas que también toca la reforma. Acoso y hostigamiento sexual. ¿Cómo se va a responsabilizar a los servidores públicos que emitan ese tipo de ilícitos? Nunca antes había sido tocado este tema y creo que es bastante importante, sobre todo dentro de, o sea, en la reforma y sobre todo dentro de este tema de género. No solamente se está abarcando al problema de género en cuanto a paridad, sino también en cuanto a castigar a las personas. Y la porque no violencia que sucede. ejercen sobre las Exactamente. Iris, ¿te gustaría decirnos qué opinas sobre este tema? Pues sí creo que estamos en un punto que no deberíamos seguir debatiendo, pero la realidad es que muchas personas, como ya lo hemos dicho alrededor de la plática,
es que dicen, ¿por qué una mujer, por el simple hecho de ser mujer, tiene que tener este espacio? Debe de tener la capacidad, y entiendo el punto de Carlos, pero la realidad es otra. O sea, históricamente hay una discriminación estructural hacia la mujer. O sea, sí ha vivido una cuestión de estereotipos, y estos estereotipos lo que han señalado es qué papel tiene, por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser hombre, una persona. La mujer históricamente ¿dónde debe de estar? Nunca se le permitió, hasta hace estos años que hemos ido evolucionando, estar decidiendo en qué trabajos acceder. Yo sí creo que sí tendríamos que hablar, sí debemos aplaudir la paridad de género. También creo que no por el simple hecho de ser mujer tenemos que tener ciertos espacios, pero eso se está creando como una medida afirmativa, impulsar lo que ya decíamos. Y ojo, las medidas afirmativas tienen una naturaleza, que simplemente son alcanzar un punto. No quiere decir que van a ser toda la vida como las mujeres siguen estando segregadas. No, o sea, en algún momento va a terminar. Pero el mientras tanto, el ahorita, nos funciona aplicar medidas afirmativas. Es algo curioso lo que dices porque justo en octubre del año pasado se hizo una reforma constitucional en materia de paridad de género y se empezó a decir que justo la paridad de género dejó de ser una medida afirmativa para ser un principio constitucional. Entonces, Carlos, lo siento. Pero no, permíteme. No, es que... Otra vez el mismo debate. Ya, hemos terminado con el tiempo, tercer bloque, caray. Sí, Iris, Carlos, Víctor, Elena, Ivy, Delia, Scarlett, Sergio, Jimena. Y también muchas gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias. Creo que fue un debate hiper enriquecedor. Estuvo súper interesante. Se quedaron muchas cosas pendientes de qué platicar. Esta reforma judicial tiene muchos ejes muy importantes que se están tocando. Y pues bueno, los invitamos a que la consulten, que le den seguimiento. Y también los invitamos a que nos sigan viendo aquí en Derecho a Disentir todos los lunes, martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche. Mi nombre es Regina Sánchez Azo. Muchas gracias.